¿Sabías que huir del dolor es exactamente lo que está destruyendo tu vida? Así es. Mientras la mayoría corre detrás del confort, la incomodidad corre detrás de la mayoría. Y gana. Hay quienes creen que la disciplina brutal es exagerada, pero vivir roto debería dar mucho más miedo. David Goggins no nació siendo una máquina. Era débil, roto, casi invisible. Y fue justamente ese dolor el que lo transformó en uno de los hombres más duros del planeta. ¿Qué hizo? Eligió el dolor voluntario en vez del arrepentimiento eterno. En este video vas a descubrir por qué la disciplina brutal es la única salida real para quien quiere tener respeto propio y cómo la cobardía del «luego lo hago» está matando silenciosamente tus sueños. Prepárate para cuestionar todo lo que crees sobre esfuerzo, comodidad y propósito. Y más aún, vas a entender por qué ser débil tiene un precio altísimo y cómo revertir eso comienza con decisiones pequeñas pero diarias. No se trata de motivación, se trata de misión. No se trata de vencer al mundo, se trata de vencerte a ti mismo. Todos los santos días. Si sientes que naciste para algo más grande, pero sigues traicionándote, este video es el golpe de realidad que necesitabas. Ahora, la elección es tuya. ¿Vas a seguir quejándote de la vida o por fin vas a empezar a construir una mentalidad inquebrantable? Mucha gente se engaña creyendo que buscar confort es una elección inteligente. Parece lógico, ¿no? Evitar el dolor, descansar más, hacer solo lo que da placer. Pero ahí está la trampa. Ese confort es traicionero y viene con intereses altos que se cobran en silencio. Cuando te das cuenta, ya estás rodeado de frustraciones, viviendo con una autoimagen frágil y enterrando tus sueños poco a poco. Todo eso por huir de la disciplina brutal y del dolor voluntario. Vivir roto no es una caída repentina, es un deslizamiento lento, construido con microdecisiones cobardes, como elegir el sofá en vez del entrenamiento, el después en vez del ahora, la excusa en vez de la acción. Cada una de esas decisiones parece inofensiva por separado, pero juntas corroen tu fuerza interior. Y es ahí cuando se derrite la autoestima. El crecimiento personal se estanca y la presión interna te ahoga en arrepentimiento. La disciplina, brutal, por otro lado, no es un castigo. Es el mayor regalo que alguien puede darse. Es ella la que construye una mentalidad inquebrantable y te protege contra el confort destructivo. ¿Conoces ese orgullo silencioso de acostarte sabiendo que venciste a ti mismo? Eso viene de la disciplina, no del placer momentáneo, sino del compromiso con una rutina poderosa y hábitos transformadores. Quien huye del sacrificio renuncia a la oportunidad de evolucionar. Mientras eliges el camino fácil, tu fuerza mental se pudre en silencio. Y no sirve de nada culpar al mundo. La verdad es que el enemigo está en el espejo. Vencerte a ti mismo diariamente es la única forma de salir del pozo de la mediocridad. Pero la pregunta que queda es, ¿tienes el coraje de enfrentar esa batalla interna? La sociedad vende una mentira bien empaquetada. Evita el dolor y sé feliz. Pero nadie te muestra la factura que llega después. Ser débil tiene un precio, y no es barato. Ese precio se paga en cuotas invisibles. Vergüenza por no cumplir lo que prometiste. Noches mal dormidas sabiendo que huiste de ti mismo. Una sensación crónica de estar quedándote atrás. Y lo más cruel, la cuenta siempre llega, siempre. David Goggins entendió eso de la forma más dura. Cuando se miró al espejo y no se reconoció, se dio cuenta de que la debilidad duele más que cualquier entrenamiento insano. El problema es que ser débil parece cómodo al principio, pero se convierte en un tormento silencioso. La mente comienza a sabotear, la autoestima desaparece y entras en un ciclo de autocompasión paralizante. Esa flojera del solo por hoy se vuelve tu identidad. Cada vez que eliges el camino fácil, cavas más profundo el hoyo en el que estás atrapado. No es drama, es realidad. La debilidad tiene un efecto acumulativo. La procrastinación se vuelve rutina. La rutina se vuelve carácter. Y de repente te has convertido en alguien que ni siquiera confía en su propia palabra. Eso destruye tu fuerza interior, rompe tu mentalidad, apaga tu llama de superación personal. Y tú crees que estás viviendo tranquilo. Pero Goggins muestra que se puede cambiar el juego, siempre que dejes de traicionarte. La verdadera
Fuerza viene cuando eliges el dolor voluntario en lugar de la cobardía. No se trata de ser cruel contigo mismo. Se trata de elegir una mentalidad inquebrantable que te saque del hoyo. El punto es, ¿hasta cuándo vas a seguir pagando caro por elecciones baratas? La autodisciplina no aparece de la nada. Como un rayo iluminando a los elegidos, se construye en el silencio de las pequeñas decisiones, repetidas, insistentes. Es fácil publicar frases motivacionales y parecer fuerte en Instagram. Difícil es levantarse de la cama cuando nadie te ve, hacer lo que tienes que hacer con sueño, cansancio, pereza. Y es ahí, en ese escenario hostil, donde nace una mentalidad inquebrantable. David Goggins aprendió que la transformación no comienza con grandes decisiones, sino con microcompromisos que cumples incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Leer 10 páginas al día, correr 3 kilómetros aunque llueva, ducharte con agua fría cuando tu cuerpo pide comodidad. Esos gestos parecen insignificantes, pero son ladrillos de una fortaleza interior. Cada uno de ellos aumenta tu fuerza mental y destruye el confort destructivo. La autodisciplina es como un pacto con tu versión futura, aquella que sueñas ser, pero aún no has alcanzado. Y cada vez que rompes ese pacto, es como si mataras una parte de ti. Se ve claramente en quienes siempre dicen, empiezo el lunes, pero nunca empiezan. La autoimagen se desmorona, la confianza se evapora, y el ciclo de estancamiento se repite. No hay magia, hay repetición. ¿Quieres crecer de verdad? Entonces empieza con lo que está a tu alcance hoy. Ordena tu cuarto, reduce 15 minutos de redes sociales, elige una lectura edificante como El milagro de la mañana o El sutil arte de que casi todo te importe un carajo. Son acciones simples, pero que te ponen en movimiento. Porque solo quien honra sus propios compromisos, aunque mínimos, es capaz de construir una rutina poderosa y vencerse a sí mismo. Pero, ¿y cuando el dolor aprieta? Llega un punto en que tienes que tomar una decisión real. O sigues buscando lo fácil, o enfrentas lo difícil con propósito. Las dos cosas no van juntas. El sufrimiento voluntario es aquel que eliges conscientemente. No porque seas masoquista, sino porque entiendes que en esa incomodidad vive tu evolución. Entrenar cuando no quieres, estudiar cuando estás cansado, levantarte cuando todo tu cuerpo implora 5 minutos más. Todo eso es sufrimiento estratégico. David Goggins descubrió esa clave corriendo hasta que sus pies sangraran, literalmente, y aún así siguió. ¿Por qué? Porque entendió que el dolor es una maestra implacable, pero justa. Enseña lo que ningún confort podrá enseñarte: resiliencia diaria, claridad mental, fuerza interior. Mientras la mayoría huye del dolor, los pocos que lo enfrentan se convierten en gigantes. Es el tipo de dolor que forja líderes, no víctimas. Y aquí va un ejercicio simple. Empieza a identificar los momentos en que evades el dolor elegido. ¿Evitaste el entrenamiento? ¿Saltaste la lectura? ¿Cediste a la pereza? Cada una de esas huidas es una oportunidad de oro desperdiciada. Elige el malestar que edifica. Una rutina brutal hoy te libra de una vida rota mañana. Eso es disciplina brutal, aplicada con coraje, no teoría vacía. El sufrimiento voluntario es lo opuesto al sufrimiento de la derrota. Mientras uno construye, el otro destruye. Uno te prepara para la guerra interna, el otro te encierra en la prisión del confort destructivo. Tú decides, ¿vas a seguir protegiéndote del dolor y pagando el precio invisible del estancamiento? ¿O vas a enfrentar el dolor como combustible y transformar cada lágrima sudada en un peldaño hacia tu mentalidad inquebrantable? Y justo cuando crees que ganaste, es ahí cuando el ciclo vuelve a comenzar. La cobardía, al principio, parece inofensiva. Una pequeña excusa aquí, un mañana lo hago allá, y listo. La trampa está armada, pero nadie te advierte que ese pequeño acto de fuga se convierte en hábito. Y un hábito mal cultivado es como veneno en dosis lentas. Goggins entendió eso temprano. Cada vez que eliges el camino más fácil, estás entrenando a tu cerebro para rendirse más rápido la próxima vez. Es un efecto dominó que se extiende sin que lo notes. Un día procrastinas, al siguiente ya no crees en ti mismo. Las promesas se vuelven frases vacías, las metas se convierten en chistes internos y tu identidad
empieza a ser moldeada por excusas. De repente, te miras al espejo y ya no reconoces quién está ahí. La fuerza interior se ha convertido en un eco distante de lo que podrías haber sido. David Goggins no nació con superpoderes. Simplemente dijo, basta. Se miró al espejo, enfrentó su propia vergüenza y decidió que no sería más el tipo de las excusas. Ese giro es lo que separa a los fuertes de los frágiles. La decisión de no aceptar más la propia cobardía como estándar. Y esa transformación comienza con pequeñas acciones, como levantarte cuando tu mente grita que te quedes acostado. ¿Quieres romper el ciclo? Comienza identificando tus excusas más comunes. Esas frases automáticas que siempre usas para escapar. Cámbialas por acción. En vez de decir, hoy no se puede, di hoy sí, aunque sea solo por 15 minutos. Y siente la diferencia. Porque cuando dejas de esconderte, algo poderoso comienza a despertar. Pero la verdadera batalla aún está por venir, y es contra ti mismo. La guerra más brutal que vas a pelear en la vida no es contra el mundo, ni contra las circunstancias, es contra la voz que vive en tu cabeza. Esa voz suave, disfrazada de razón, que te dice, tómatelo con calma, aún no es momento, te mereces descansar. Goggins la llama el gobernador interno, y es traicionero. Parece que te protege, pero te limita. Y lo peor, habla con tu propia voz. Esa batalla sucede todos los días. Cuando suena el despertador, cuando te miras al espejo, cuando tienes que hacer algo que va a doler. Y ahí viene la pregunta, ¿quién ganará hoy? ¿El saboteador interno o la versión disciplinada que estás tratando de construir? Es una lucha silenciosa, pero con consecuencias estruendosas. Cada vez que te rindes, refuerzas la identidad de alguien que se da por vencido fácilmente, pero cuando callas esa voz con acción, todo cambia. Goggins no nació mentalmente invencible. Lo entrenó silenciando al saboteador con sufrimiento estratégico. Una carrera más, un entrenamiento extra, un sí al dolor voluntario. Con el tiempo la mente entiende quién manda. Y eres tú. Esto no se trata de ser un robot sin emociones, se trata de no ser esclavo de ellas. Porque vivir roto es aceptar la autotraición como rutina. Para empezar a ganar esta guerra, prueba una técnica simple. Cuando escuches esa voz diciendo, no puedo, responde con acción inmediata. Un paso, una repetición, un movimiento. Muestra quién está al mando. Cada vez que haces eso, tu fuerza mental crece, tu autoimagen se reconstruye. Pero prepárate, el dolor te va a probar. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación, el concio. Dolor no es el villano que te enseñaron a temer. Puede ser el aliado más fiel que vas a encontrar en el camino de la superación personal. David Goggins es el ejemplo vivo de eso. Tomó los traumas de la infancia, los fracasos del pasado y las heridas del alma, y usó todo eso como combustible. Donde la mayoría ve un final, él vio un comienzo. Aprendió a mirar al dolor con respeto, porque entendió que en él se forja la verdadera fuerza interior. La mayoría de las personas huye del dolor como si fuera el diablo, pero es justamente en ese territorio oscuro donde está escondido tu verdadero poder. Solo conoces tu capacidad real cuando eres puesto a prueba, cuando la vida te sacude, cuando el cuerpo quiere parar y la mente quiere desaparecer. Y es en ese caos donde descubres si estás hecho de vidrio o de acero. La disciplina brutal convierte ese dolor en una herramienta. ¿Quieres un ejemplo práctico? Toma una experiencia dolorosa que todavía te molesta y conviértela en motivación. Si fracasaste en un proyecto, usa eso como razón para estudiar más. Si alguien te subestimó, usa eso para construir una rutina poderosa que calle cualquier crítica. No es venganza, es reconstrucción. El dolor solo tiene poder para destruirte si no sabes usarlo. Transformar el dolor en fuerza bruta exige una decisión. No hay receta mágica, pero sí hay una elección clara. O sigues viviendo roto, usando el pasado como muleta, o enfrentas ese mismo pasado como palanca. El dolor no necesita ser un punto final. Puede ser la coma que le da aliento al giro de tu historia, pero eso solo sucede cuando dejas de huir y empiezas a cavar hondo dentro de ti. Parece un paradojo, pero es real. Cuanto más disciplinada es tu rutina, más libertad tienes. Y no es discurso barato de coach, es matemática mental. Cuando tu vida está guiada por impulsos,
te vuelves esclavo de ellos. Pero cuando impones una rutina poderosa, con hábitos transformadores, tomas el control del volante. Goggins no se despierta a las 4 de la mañana porque le gusta sufrir. Lo hace porque entendió que el control comienza antes de que el mundo despierte. Tener una rutina brutal no significa vivir sin placer. Significa priorizar lo que te acerca a tu mejor versión. Mientras unos duermen, otros construyen. Mientras unos viven en piloto automático, otros forjan una mentalidad inquebrantable con acciones pequeñas pero consistentes. Y no necesitas mucho para empezar. Establece una hora fija para despertarte, entrena el cuerpo y la mente, y respeta eso como un contrato de vida. ¿Conoces esa sensación de frustración al final del día, como si hubieras desperdiciado tiempo? Eso es el eco de una vida sin disciplina. Vivir roto es vivir sin rumbo. Pero cuando tu rutina tiene propósito, incluso el cansancio sabe a victoria. El dolor voluntario que enfrentas cada día se convierte en la llave que abre puertas que antes parecían inalcanzables. Es la disciplina brutal, abriendo espacio para la verdadera libertad. Y libertad, en este contexto, no es hacer lo que quieras. Es tener poder sobre ti mismo. Es poder decir no a la tentación y sí al crecimiento personal. Es mirar al espejo con orgullo. Pero para que eso suceda, tu rutina tiene que servirte, no sabotearte. Así que si hoy tu agenda es un caos, es hora de ajustar el rumbo. Porque solo quien domina su día es capaz de dominar su destino. Y aún hay mucha más fuerza dentro de ti. David Goggins enseña una de las lecciones más brutales y liberadoras al mismo tiempo. Cuando crees que llegaste al límite, en realidad solo has usado el 40% de tu capacidad. Eso lo cambia todo. Ese dolor que parece insoportable, aún te queda energía. Ese cansancio que te hace querer parar, aún tienes aire. Lo que falta no es fuerza física, es fuerza mental. Y eso se entrena con disciplina brutal, todos los días. La mayoría vive como si estuviera en un coche con el freno de mano puesto, sin saber que puede ir mucho más lejos. Se rinde a los primeros signos de dificultad, creyendo que ya no se puede más. Pero ese no puedo más es solo tu cerebro tratando de protegerte del dolor voluntario. Te miente, subestima tu poder, y necesitas callar esa voz con acción. Corre 1 kilómetro más, estudia 1 hora más, resiste un día más. ¿Quieres poner esta teoría a prueba? La próxima vez que sientas que estás en tu límite, empuja solo un poco más. Si estás entrenando, haz 3 repeticiones más. Si estás estudiando, lee 2 páginas más. Es en ese extra donde vive el crecimiento personal. No se trata solo de superar barreras físicas, se trata de cambiar tu autoimagen. Es en ese momento cuando te miras y dices, puedo mucho más de lo que pensaba. Quien vive con una mentalidad inquebrantable entiende que los verdaderos límites son mentales. Vivir roto es conformarse con el 10% y llamar a eso esfuerzo. Pero quien elige la disciplina brutal se sumerge profundo y descubre un océano de fuerza interior. Y cuando accedes a ese nivel, todo cambia. Tu cuerpo, tu mente, tu vida. Pero la gran pregunta aún no ha sido respondida. ¿Qué legado quieres dejarle al mundo? Al final del día, todo se resume a eso. ¿Qué historia quieres dejar atrás? ¿Vas a ser recordado como alguien que se escondió detrás de excusas o como aquel que tuvo el coraje de levantarse incluso cuando todo dolía? El legado no se construye con palabras bonitas o buenas intenciones. Se construye con sacrificio, diario, con disciplina brutal, con cada decisión difícil que tomas cuando nadie te está viendo. David Goggins entendió que nadie va a construir tu respeto propio por ti. Cada gota de sudor, cada dolor voluntario enfrentado, cada vez que dijo no al confort destructivo, fue un ladrillo en esa construcción. El legado comienza en el presente. Es ahora cuando muestras quién eres, no cuando tengas tiempo, dinero o motivación. Es en el caos, en el dolor, bajo presión interna, donde escribes tu historia. ¿Quieres ser recordado? Entonces empieza a actuar como alguien que merece ser recordado. Eso significa vencerte a ti mismo todos los días, incluso en los detalles. Cumplir lo que prometes. Ser leal a tus objetivos.
Elegir lo difícil porque sabes que lo fácil nunca te lleva lejos. Disciplina brutal es el martillo que esculpe tu versión legendaria. El mundo puede olvidar lo que dijiste, pero nunca va a olvidar cómo viviste. Y vivir con propósito no es una charla filosófica. Es una urgencia real. Es mirar la vida y saber que estás dejando marcas. No huellas digitales, sino marcas de superación personal, fuerza mental y mentalidad inquebrantable. Tu legado no se trata de ser perfecto, se trata de ser imbatible en el esfuerzo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir así? Porque ahora llegó la hora de mostrar ese legado desde el primer segundo de tu día. Ahora que ya entendiste el costo invisible de la debilidad y el poder transformador de la disciplina brutal, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir eligiendo lo fácil, hundiéndote en excusas, o vas a levantarte mañana con fuego en los ojos y coraje en el pecho? Porque la diferencia entre una vida mediocre y una vida con propósito está en los detalles, en los hábitos, en las elecciones, en la forma como enfrentas el dolor. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué pasaría si, por 30 días, vivieras con disciplina total? ¿Qué cambiaría en tu mente, en tu cuerpo, en tu realidad? Y lo más importante, ¿cómo sería mirarte al espejo y finalmente sentir orgullo por la persona que ves? Eso solo depende de ti. La fuerza interior que estás buscando no está en los videos motivacionales. Está escondida en tu rutina. Y ahora quiero escucharte. ¿Qué área de tu vida necesita con más urgencia una disciplina brutal? ¿En qué parte te estás saboteando mientras finges que todo está bien? Comenta aquí abajo. Vamos a romper ese ciclo juntos, porque esta batalla es tuya, pero no tienes que pelearla solo. Y si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí vamos a seguir mostrándote el camino de la superación personal, con verdad y sin rodeos.